Después de 2 años en trayectoria descendente, la confianza de los empresarios chilenos repuntó en marzo. Esa es la principal conclusión del índice de expectativas empresariales que elaboró la Cámara de Comercio de Santiago. Ahora, la duda es si se trata de un dato puntual o del comienzo de una tendencia. Eso se lo preguntamos a George Lever, gerente de estudios de esa institución, con quien tomamos contacto en estos momentos. George, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, George, y bueno, la duda que planteábamos en la introducción, ¿este repunte de la confianza empresarial es un dato puntual o es algo que empieza una tendencia más positiva en el sentir del sector privado? Bueno, si siguiera una trayectoria normal, esto debería ser el comienzo de una tendencia de recuperación, que ya se podía anticipar viendo las tasas decrecientes en las que estaba cayendo la confianza en los trimestres anteriores. Ahora ya aparentemente toca un piso, empieza a remontar, pero en tiempos como los que corren no podemos ser tajantes, evidentemente, porque hay muchos factores extraeconómicos probablemente que han afectado expectativas y que podrían seguir afectándolas durante los próximos trimestres, y eso nos deja evidentemente un ámbito de incertidumbre que hay que estar vigilando. En ese sentido, George, tú mencionas que el índice en un momento tocó un piso. Hay muchos temas dando vuelta, factores de incertidumbre. ¿Les sorprendió entonces a ustedes este repunte? ¿Ustedes lo esperaban o no? La verdad es que viendo la trayectoria previa y sumándole factores relativamente nuevos como la discusión de la reforma laboral, nosotros pensábamos que probablemente esta curva que se estaba aplanando podría haber tenido incluso un deterioro marginal adicional, pero aparentemente han primado factores como la recuperación objetiva que trae la economía, es decir, ya estamos viendo un par de trimestres con cifras más altas que el penúltimo trimestre del año pasado. Y eso parece estar siendo un factor más importante y ha permitido que se produzca esta recuperación, que en términos de magnitud, que son 4 puntos, es superior sin duda, yo creo, a lo que estábamos esperando. George, ustedes incluso en el informe que prepararon mencionan algo que les llamó la atención. La costumbre decía que el índice de expectativas empresariales se anticipaba al ciclo económico, es decir, si repuntaba la confianza, luego venía el repunte económico y también al revés. En esta ocasión se dio lo contrario, primero fue el repunte económico y luego vino este leve aumento en la confianza empresarial. Es precisamente sobre lo que tú dices, los empresarios estaban viendo que mejoraran las cifras y de ahí iban a sentirse ellos con mayor confianza. Es complicado, es primera vez que ocurre esto con el indicador, que lo tomamos desde el año 2003. Hemos visto ya varios ciclos de alzas y bajas en la economía y en todos los ciclos anteriores las expectativas anticiparon repunte, es decir, primero se genera un movimiento de expectativas al alza, por ejemplo, y 2 trimestres después empiezan a repuntar ya los indicadores económicos en la misma línea. Esta es la primera vez que no vemos eso. La economía empezó a repuntar el último trimestre del año pasado y las expectativas siguieron cayendo en ese mismo trimestre. Se produce un desfase que no habíamos visto durante los ciclos anteriores. Y eso nos hace pensar de que las expectativas están muy contaminadas por factores extraeconómicos, que es algo que efectivamente no habíamos visto antes. Esta incertidumbre respecto, por ejemplo, de la institucionalidad regulatoria, normativa, el tema tributario, el tema laboral, las otras reformas que vienen, probablemente han sido un factor que ha impedido que se produzca esa anticipación de la recuperación y se ha dado efectivamente lo que tú decías recién, es decir, el ciclo económico y las cifras ya concretas empiezan a marcar un poco este horizonte un poco más optimista hacia adelante. George, en el informe de política monetaria de marzo, el Banco Central fue claro en decir que un repunte económico tiene que ir de la mano con un repunte en las expectativas, tanto de las empresas como también de los consumidores. Teniendo en cuenta este leve repunte, ¿se podría dar un efecto de confianza mayor en el resto de los agentes, que se empiece a invertir más, que se vaya dando un ciclo virtuoso en nuestra economía a partir de estos indicadores como los que ustedes elaboran en la Cámara de Comercio de Santiago? Puede ocurrir, pero sin duda se requiere que las expectativas repunten varios puntos más. Cayeron bastante durante los últimos 2 años
llegaron casi a niveles de los 50 puntos. Debajo de los 50 puntos son básicamente sensación pesimista y sobre los 50 optimista. Estuvieron a punto de caer a la zona pesimista, que es muy extraño que las expectativas de empresas caigan a esos niveles. Entonces, aún pese a esta pequeña recuperación, todavía estamos muy por debajo de los indicadores de largo plazo de expectativa, y por lo tanto, para consolidar un proceso de recuperación económica se requiere que la expectativa efectivamente, como decía el Banco Central, retome fuerza, el optimismo aumente la confianza, no solamente en las empresas, sino también en los consumidores. Las expectativas empresariales normalmente también están ligadas a los consumidores, básicamente porque mejores expectativas significa mayor contratación de mano de obra, y el mayor empleo afecta positivamente a su vez la expectativa de los consumidores. George, dentro de la encuesta que ustedes elaboran, le preguntan a los empresarios cuáles son las principales preocupaciones. No es sorpresa que ellos mencionen las reformas y políticas del gobierno, ya que es un tema que se ha ido repitiendo en los últimos índices. Ahora te quisiera preguntar, ¿mencionan los empresarios todo este clima de desconfianza en las instituciones por los casos Penta, por los casos SQM que hemos estado viendo? ¿Es algo que esté en el ojo de parte de los empresarios? Eso lo vamos a ver en los próximos días, porque forma parte de un informe adicional que generamos, que es precisamente el informe que recoge las principales preocupaciones. Este anticipo que vimos en el informe se refiere a un factor que vimos con mucha claridad y por lo tanto lo medimos, que es la preocupación por los temas políticos, las reformas que están gestando. Pero no tenemos todavía el cuadro completo. Yo no lo descartaría, porque así como ocurrió con los consumidores, que hemos visto las bajas adicionales que están probablemente explicadas por este ambiente medio confuso, incertidumbre en el ámbito político, es muy probable que eso también está afectando en el caso de las empresas. George, ustedes también mencionan en el informe que el aumento en la confianza no es general para toda la economía. Destacan que es un aumento en mayor medida, por ejemplo, en la construcción y también en el transporte. ¿Por qué creen ustedes que se da este escenario, teniendo en cuenta que la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados por el enfriamiento económico? Bueno, básicamente porque la construcción es uno de los principales beneficiarios del programa de mayor gasto fiscal. Todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura en el sector construcción este año se debe haber muy beneficiado puntualmente, digamos, por los planes de infraestructura que forman parte del presupuesto expansivo este año, y además porque por el tema tributario van a empezar a regir, a contar del próximo año, medidas que van a encarecer la compra de vivienda, y por lo tanto se espera que este año haya un anticipo de demanda más allá de la situación económica, para aprovechar, digamos, esta menor carga fiscal que tiene ese mercado. Eso yo diría que básicamente es un factor bastante puntual y que ha afectado el sector construcción. Y vemos otros casos, claro, transporte, un sector que tiene una dinámica, transporte y telecomunicaciones en general tienen dinámicas bastante particulares, relativamente independientes del ciclo en los últimos años. Y está también el caso de la industria, que tiene un repunte en expectativas importante, y eso tiene que ver seguramente con tipo de cambio. La fortaleza del tipo de cambio ha hecho cambiar la percepción, que estaba bastante más pesimista en los años anteriores en el sector industrial, y que ahora va repuntando en forma importante. George, mi última pregunta, porque tenemos poco tiempo. Por el otro lado, ¿cuáles son los sectores donde la desconfianza está aumentando para su desarrollo de negocios? Bueno, los sectores que están más abajo dentro de los importantes son el sector agrícola, la minería, o sea, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, sectores como comercio, que está muy ligado a consumo, a demanda interna. Hemos visto que las expectativas de los consumidores todavía están muy afectadas, y por lo tanto, si bien es un sector que podría repuntar en los próximos meses, hay que considerar que viene con rezago en términos de su ciclo económico en relación al resto de la economía. Empezó a caer más tarde que el resto de la economía y se está recuperando también más tarde, por lo tanto todavía no está generando un repunte importante en la confianza de los actores de ese sector. Bueno, entonces habrá que esperar hasta mitad de año para que veamos si este repunte en la confianza empresarial que se dio en marzo fue algo que marque una tendencia y no solamente un hecho puntual. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias.
Bueno, con este análisis de este repunte en la confianza empresarial, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.